Pasó lo que muchos ya veíamos venir y esta vez no fue la oposición la que frenó todo. Hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que hoy presentaría su esperada reforma electoral. El escenario estaba listo, la expectativa creada, pero algo se rompió antes de llegar a la mañanera. Y es que ayer en una reunión privada con los legisladores de la Cuarta Transformación, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, la presidenta presentó el primer borrador de la reforma. ¿Y cuál fue el resultado? Un rechazo total, pero desde dentro, los propios aliados PT y Verde no dieron el visto bueno. No hubo consenso, no hubo acuerdo y sin el respaldo de su bloque simplemente no hubo reforma que presentar hoy. La gran pregunta es, ¿qué contenía ese borrador para provocar semejante fractura dentro de la 4T? Porque cuando el desacuerdo viene desde casa, el mensaje político es mucho más profundo de lo que parece y hoy Ricardo Monreal habló de este tema y sobre todo, ¿qué es lo que viene ahora? Vamos a escuchar lo que dijo. Se hizo lo de BC también para presentar. ¿Cómo están? ¿En qué no están de acuerdo sus aliados? Bueno, ayer conversamos, como cada semana, con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la agenda legislativa. Se presentó por parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral una serie de propuestas que se presentó a los tres partidos. Mi más profundo reconocimiento y sentido pésame a las familias de los militares caídos en el reciente operativo. Morena. Su sacrificio merece honor, respeto y memoria. No se con su venia, señor presidente. aprobó nada. Hasta este hoy por la tarde problemas que impiden una habrá otra reunión y seguramente los próximos días. Que existen más de 15 iniciativas en esta materia, fue que la incluidas las presidenta propuestas de nuestros compañeros está haciendo un Juan esfuerzo Zavala y Patricia Mercado, institucional incluyendo por también lograr presentada en un acuerdo 2016 por la entonces diputada de con nuestra todos bancada, los grupos Victoria parlamentarios Mercado. aliados. Pero también lo han hecho Entonces legisladores de otras todavía fuerzas no se políticas. puede Aún así, Morena señalar que haya un acuerdo o no. Vamos a esperar este día no se hizo el trabajo y a esperar legislativo la que correspondía. presentación Una vez más, este de la Congreso muestra su iniciativa. desprecio por el trabajo interno. Una vez más, se privilegia la iniciativa presidencial. Bueno, la presidenta ayer comentó de las y los legisladores. lo que Y proponía no solo la eso, comisión. se ha mencionado que existe Y otro dictamen obviamente en ella, proceso, en el distintos interés grupos parlamentarios, de que incluido los Morena, tres PT y Verde, partidos hablaban de aceptaran la necesidad de la 2 misma. días de descanso Sin embargo, por cada ayer 5 no de se trabajo. decidió Ese nada. dictamen surgía de Por eso parlamentos es que abiertos, de no se consultas presentó hoy la públicas, iniciativa, de escuchar verdaderamente porque a la ella gente. está dando Y hoy que tenemos el espacio nada de eso. para En el que Senado se puedan los negaron siquiera a partidos leer las revisarla propuestas de los colectivos y de ahora trabajadores. Aquí, en lugar de más escuchar a tarde la gente, lo reunirse único y que hubo fue escuchar una sus mesa opiniones. con el secretario Está del sub Trabajo. iudice la Y cuando se le propuesta. preguntó por qué no Está incluir pendiente explícitamente de 2 días de descanso, los partidos la única acepten. respuesta fue decir que no era limitativo y procedió a hacer cálculos con los Ayer horas. no. Como si un cálculo Ahora resolviera las quizás desigualdades sí. de poder. Quizá Como si un ellos cálculo puedan protegiera a un presentar trabajador contrapropuestas. frente a su patrón. Como si en México un trabajador. No hay- una ayer no, trabajadora ayer nomás pudiera se negociar en escuchó la igualdad de propuesta. condiciones su derecho al descanso. En esta Cámara no se quiere hablar de Ustedes descanso. ya lo saben, no se lo que quiere es ni siquiera pronunciar la palabra. de las y esto propias es profundamente propuestas hipócrita, porque muchos son de las los que aquí ella presentes ha se toman insistido. 6 días de descanso por cada uno La que integración trabaja. de las Entonces, cámaras, nombremos lo que está la ausente en esta reducción del discusión costo y en la vida de millones de de los personas. gastos de Hablemos campaña, de descanso. del Hablemos del financiamiento derecho a a los vivir, no solo a partidos, trabajar. lo Esta que ustedes discusión ya debería saben ser que mucho más hemos profunda. comentado Deberíamos durante estar todos discutiendo estos meses. más días de descanso Sigue del tiempo la de vida propuesta perdido en el transporte y yo público, digo que va a de la seguir realidad de la informalidad porque laboral, de la conciliación presidenta entre trabajo y vida Claudia personal. Sheinbaum Eso actúa es de lo que manera necesita consecuente el país. No este y dictamen hace lo apresurado, que ella y que además piensa lo hacen mal. y Plantea una lo que gradualidad ella piensa hasta el año es que el 2030, costo cuando México lleva décadas de de las rezago en derechos campañas y el laborales. costo Y peor del aún, gasto electoral abarata las horas extra y es muy permite fuerte, jornadas que pueden muy llegar a 60 grande horas efectivas. en épocas Ese es su difíciles concepto para de el justicia país y laboral. lo que ella Eso plantea cabe en su es primavera la laboral. reducción Por eso hoy, de junto los con mi costos de compañero campaña Gibran, y también presentamos esta moción
de la integración de las cámaras. Para analizar las iniciativas de y los legisladores. La reunión de hoy seguramente será con todos los tres partidos, con la comisión y con ella, para que los partidos decidan si acompañan la propuesta de la presidenta. Con omisiones y con simulaciones. Es una hipótesis que no se puede descartar. Si ellos no apoyaran, no acompañaran la propuesta, pues estaríamos frente a un desacuerdo temporal, pero no pone en riesgo la alianza electoral y la alianza legislativa que con ellos tenemos. Diputado, ¿qué nos puede decir sobre el procedimiento legal que Morena ha empezado en contra de Sergio Mayer por haber ingresado a la votación económica? Se pregunta, ¿se le va a retirar el cargo? Que ellos tienen que decidir, pero una comisión no puede retirarle el cargo, lo puede amonestar o lo puede sancionar, pero él fue ¿a qué pueden llegar? ¿Cuáles serían? amonestaciones, apercibimientos, porque pero él tiene derechos y fue electo constitucionalmente. Solamente la declaratoria de procedencia o el juicio político le puede privar de sus derechos. ¿Sobre esto usted ha tenido contacto, comunicación con la presidenta de su partido? No he tenido comunicación con ella sobre este tema y tengo respeto por el diputado y su decisión. Ya hoy tomó protesta su suplente y no hay ningún problema. Para eso se prevé que en la fórmula vaya propietario y senador, propietario y suplente. Y él como suplente ya hoy tomó protesta. Pasó una semana sin que presentaremos reservas. La semana pasada todavía el diputado Sergio Mayer hablamos de justicia de tiempo. No, a partir de que él pide licencia ya no recibe nada de sueldo. Cuando se aprueba la separación de un diputado, ya no percibe ninguno de los prerrogativas o recursos económicos que como diputado tiene acceso, ya no pueden quedar. Coordinador, usted va en la tarde. Realmente es de recuperación. La justicia laboral en este siglo se mide en pesos e implica mejores salarios, pero también es un reto en horas de vida, de cuidado, de autonomía. La reforma debe no lo sé, es una decisión de la presidenta. La presidenta Claudia Sheinbaum puede presentarla cuando ella quiera, es su facultad, y nosotros procesarla cuando llegue aquí a la Cámara de Diputados, si es que ella decide que sea esta Cámara la Cámara de origen, o el Senado, si ella decidiera presentarla ya. Nosotros tenemos la obligación de procesarla. Entonces vamos a esperar. No tarda más que días u horas para saber si la presentará. Coordinador, ¿usted va en la tarde a la reunión? Sí. Sí, va en la tarde. En la tarde estaré también presente. Estoy invitado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y ahí estaré. ¿Usted ya recibió la propuesta que ayer le entregaron al PT y al Verde? No, yo no he recibido nada, pero la plática fue con los grupos parlamentarios del PT y del Verde. ¿Los pluris cómo vienen? De acuerdo a lo que les platicamos. Mañana sabremos, pero ya lo habíamos comentado, que la fórmula era 300-200 con una nueva fórmula de elección de los plurinominales. No se mantienen los 500. Tienen menos poder de negociación para obtener mejores condiciones y horarios. Mañana lo sabremos, pero sí hay una reducción. El esquema de 6 días de trabajo es especialmente pesado en las periferias urbanas. En zonas metropolitanas como esta, no lo sé, pero es una trabajo decisión de ellos. Su jornada El día de hoy vamos a dilucidar, por eso hay que esperar. Sus direcciones nacionales, encabezadas por Alberto Anaya y Jorge Emilio
González va Solo cambiará a definir la hora pico más por tarde su Con 2 días de posición descanso cerrarían y vamos a el esperar traslado que completo, deciden ida y vuelta los dos de grupos sesión. parlamentarios. ¿Cómo? ¿Y por qué digo esto? El ambiente es de Porque junto a aliados mi todavía. bancada, Yo realizamos la repito, gira nacional por las es 40 horas en un 8 entidades de la desarreglo, República, particularmente desacuerdo con mi compañero temporal, diputado Juan Zavala. institucional. Tuve una No reveladora hay plática problema con y no trabajadores pone y en trabajadoras riesgo del sector industrial la de alianza Hermosillo, política Sonora, y la también alianza en calles de la electoral Ciudad de México, al donde 2027 y salimos a 2030. escuchar sus historias de vida cotidiana. No. Además de un Una vez que se intercambio de ideas presente la constante iniciativa, con vamos a organizaciones procesarla como el si es que llegara a la Cámara de Diputados. También escuchamos con toda No, no atención al muere. sector empresarial. Las iniciativas no mueren, se Peticiones son votan. atendibles. Esta semana la van a votar de todos modos. Tampoco se mata, Peticiones son se vota. atendibles, pero no a Pero costa esta de semana derechos sale. laborales. ¿Sale porque sale esta semana esa El reforma? dictamen No, propone no lo sé, incrementar de porque 9 recuerden hasta que es 12 horas facultad de la semanales las presidenta horas extraordinarias de la permitidas República como pagadas autora al de la doble. iniciativa. Esto no se Puede aparta presentarla del objetivo mañana de reducir o la pasado fatiga y o el mejorar la viernes, salud laboral. cuando ella lo decida. No se puede hablar de una semana de 40 horas si se institucionaliza una mayor carga de trabajo extraordinario que anula el No, tiempo yo creo ganado que la para vida propia personal. comisión ¿Por qué una para la implementación reforma gradual electoral tan larga hasta le 2030? presentó a la presidenta En los nuestra región, resultados y Chile, las Colombia y conclusiones Brasil e invitó a los tres partidos para que le escucharan y Hoy el presidente expresaran Lula, su posición en frente a la Brasil misma. Hay 44 horas desde hace más o menos 40 años. La jornada del presidente Lula, que no tiene mayoría en el Congreso, está proponiendo y está haciendo toda una No lo sé, campaña Fernando. para las 40 Es que horas con hay 2 que días de esperar la descanso. iniciativa. Él Pero dice habrá y discusión, llama la que establece la ley. acabar No hay con la ningún sociedad problema. Entre comillas, están vendiendo, entre Además comillas, de la semana están laboral, vendiendo No, yo no sé la quién Unión lo Europea propuso es de eso. 35 horas. El trabajo digno del futuro ya está tocando la puerta. Va a haber- y nuestra respuesta no. oportuna sería ampliar los derechos. No recuerdo. Todas las Pero reformas pues tienen es una costos. decisión Aquí del podríamos Congreso. haber Yo distribuido decía, los entre costos. comillas, el Partido Verde y el gobierno Partido apoyara del las Trabajo micro venden y caro su pequeñas amor. empresas, ¿Cómo? una Entre comillas, reconversión, el Verde y el PT están una vendiendo muy caro su amor. digital, financiamiento, infraestructura. Yo no quiero hablar de Los amor empresarios porque pagar las siempre me horas complica extras eso. si quieren Pero trabajar más de yo las lo que digo 40 es que es una horas decisión de pagadas, ellos como dice en este y momento que puede nuestra, haber un desacuerdo Constitución Federal temporal, del Trabajo. nada más. Y los trabajadores Y que vamos a esperarán luchar hasta el porque 2030. no se Sin rompa embargo, nunca al un final acuerdo se o cambió una todo alianza el con costo ellos. a Para los mí es trabajadores. indispensable La mantenerla. implementación será lenta, Diputado, las horas en esta extras serán más reforma baratas, laboral, la semana laboral será de ¿se 6 tiene días. previsto que se pueda Estamos cambiar perdiendo esta- la No, si hay oportunidad de desacuerdo, un cambio descanso, radical, si hay desacuerdo, verdaderamente transformador. no se puede ¿Por qué imponer quedarse en Morena, ese son cambio reglas mínimo? de aritmética Diputadas y electoral, nada diputados, más. votaremos a favor ¿Eh? en lo general porque ha Sí, sido pero la no agenda somos del mayoría Movimiento Ciudadano calificada, desde hace recuérdenlo. años. También Son porque la reducción reformas de la jornada es una constitucionales conquista que de tienen las y que los ser trabajadores, aprobadas sobre todo por las jóvenes, dos que terceras ya no están partes, dispuestos tienen que a ser vivir aprobadas para trabajar, por la mitad porque más quieren uno de trabajar los para congresos que forman Cambiemos parte este del dictamen. constituyente Pongamos de permanente. forma No es contundente reforma 2 días a de leyes descanso, secundarias 5 donde se requiere días de mayoría trabajo de simple. jornada, Por eso 40 no se horas puede por imponer 2 Morena de descanso. en ninguna A parte favor ni en de ninguna las forma. Se trabajadoras y requiere los trabajadores mayoría de México. calificada, A favor dos de terceras una partes. prosperidad compartida, tanto en justicia social como Nunca en justicia recurriríamos a de tiempo. doblarle la Muchas mano a gracias. nadie. Ellos son aliados respetables y así hay que considerarlos. Y la Diputado, oposición uno, eso dos quería días. con la oposición para que aportaran y a lo mejor pues ahora sí que participara la oposición en esa votación. Va a participar en la oposición, es la obligación. Nuestro compromiso es que participen todos los grupos parlamentarios en el debate, en la discusión y en la votación. Eso es una obligación constitucional. Ah, no, sí, pero cuando es una iniciativa de Moreno, presidencia, en estos últimos años, a la oposición ni la veo ni la oigo. Siempre los escuchamos y los atendemos. Coordinador, Siempre. 1 o 2 días de descanso en esta reforma laboral. ¿Cómo va a quedar? Las 40 horas, lo que se está aprobando o lo que se va a aprobar es lo que nosotros creemos. Vamos a aprobar la iniciativa de la presidenta Claudia Y los Sheinbaum. 2 días de descanso plasmados, los 2 días de descanso plasmados en la Constitución. Las 40 horas vamos a respaldarlas.
No fue casualidad. La presenté porque ha sido, como dijo Patricia Mercado, una lucha histórica de nuestro movimiento. El joven Moreira y sobre todo, es un diputado con mucho ingenio. Y un grito Nos vemos al rato, seguimos. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.